Muchísimas gracias, Jessica. Wow. Tú me dices en cuanto pueda ya subir la presentación. Listo, sí, adelante. ¿Nos confirman que la pueden ver bien, por favor? Nada más. Estoy intentando abrirla ya en completo. Ok. Bien, por aquí ya la podemos ver. ¿Sí la pueden ver ya ustedes bien? Sí, Bueno. solamente hay que hacerla un poquito más grande, si se puede, por favor. Y es que sabes que estoy intentando hacerla. Aquí no me deja. No la puedo hacer más grande, perdón. Ah, bueno, está bien, no Lo voy a pasa tener nada. que hacer de esta manera, perdón. Por alguna razón no me deja hacerla más grande y no quisiera yo ya tardarme demasiado. Pero bueno, iniciamos entonces, si les parece bien. Me da mucho gusto poder estar con ustedes esta tarde. Le comentaba a Jessica hace un momento que de la oportunidad que he tenido de estar con ustedes en otras sesiones, sin duda esta es para mí de las más importantes, creo yo, por el contenido de la misma, ¿no? Entonces, miren, es muy poco tiempo, ya no quiero tardarme más, el que tenemos para poder yo transmitirles todo lo que me gustaría con estos 35 años de experiencia en temas no de carácter teórico, no de otro tipo de temas, sino temas muy concretos, muy reales, que creo que les pueden resultar bien importantes. Ya les había yo dicho en alguna otra oportunidad que el proyecto del reto en Actinver, que es extraordinario, pues es un esfuerzo por tratar de introducirlos a este mercado, entendiendo que es muy poco tiempo el que tienen para participar y que esto tiene que ser visto realmente en un escenario de mayor plazo. Pero entendido eso, pues vamos a platicar, digamos, de entrar de lleno a la sesión de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo les diría que lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos, pocos en realidad que tenemos, es entender lo que le llamo yo el rompecabezas bursátil. Es muy frecuente que la gente considere que la inversión en bolsa es complicada, entre otras razones, por la cantidad de variables que probablemente escuchen asociadas con el tema de la inversión. Que si la bursatilidad de una compañía, que si hay temas internacionales, que por ahí hay elementos técnicos de promedios móviles, que si las estrategias con dividendos y dividend yields, que si los múltiplos de las empresas, que si la evaluación de las empresas, que si el riesgo país, etcétera, ¿no? La realidad es que todos estos elementos están relacionados entre sí y en la medida en que vamos entendiendo mejor esto, pues en la medida en que vamos armando mejor esto que llamo yo el rompecabezas, ¿no? Entonces esto requiere un poquito de paciencia y del nivel de profundidad que ustedes decidan tener en su conocimiento para este mercado. Bueno, para eso, precisamente en uno de estos libros que he tenido la oportunidad de publicar, el libro se titula Soy empresario en bolsa y 9 premisas de la inversión bursátil. Pues estas son algunas, no son algunas, son las 9 premisas que yo he identificado como los puntos más importantes a entender por parte de un inversionista cuando participa en el mercado accionario. Insisto, vamos a tratar de ver algunas con un poquito más de detalle, pero de todos modos algunas las voy a enunciar todas porque me parece importante, ¿no? La primera premisa, la primera pieza de este rompecabezas es entender que los mercados se comportan en ciclos. Así es, no nos tiene que preocupar y eso es algo que debemos de aprovechar. Entender que los mercados son muy ineficientes. Hace muchos años hablaba de que el mercado era eficiente porque todo lo que sucedía alrededor del mercado estaba ya reflejado en los precios de las acciones. Esto se demostró después que no necesariamente es así. Ahorita se los voy a demostrar. Entender que esto no es una inversión, no es una ciencia exacta, no hay una fórmula puntual en donde ustedes dijeran, bueno, pues esta es la fórmula con la cual yo voy a tener cierto rendimiento. No. Yo entiendo el éxito y el título de esta tarde, la fórmula del éxito es cómo lograr crear patrimonios importantes en el largo plazo, pero no estoy hablando de garantizar un rendimiento anual o en un plazo establecido. La cuarta pieza sería entender que no es el mismo riesgo para todos.
La quinta es que existen diferentes fases de riesgo y hay que entender y hay que tratar de conocer y controlar los riesgos en cada una de estas fases. Sexta, es importante identificar el estilo y el perfil del inversionista. Séptimo, me parece muy importante entender que el mejor estilo, en mi experiencia que ha sido de mejores resultados, es un estilo empresario, es pensar como accionista, pensar realmente como dueño de empresa. Carlos, ¿Sí? discúlpame, en la parte de arriba, presentación con diapositivas, me parece que se Ajá. puede hacer más grande para que se pueda leer bien. En la arriba. parte del menú, donde tenemos archivo inicio hasta arriba, presentación con diapositivas. No veo esa parte. A ver, voy a intentar hacer algo. Permíteme. Después de archivo inicio, en la sección de la barra de menú. A ver, creo que ya. Ahí está. Perfecto, gracias. Y está bien, ¿verdad? Perfecto. Ok. Gracias. Bueno, ahora sí, continúo. Entonces estaba en la pieza, en la premisa número 8, ¿no? Bueno, una vez que pensamos como empresarios, la clave es identificar empresas extraordinarias y con un valor atractivo. Ahorita les comento a qué me refiero con esto. Y la pieza 9 o la premisa 9 es que toda propuesta de inversión debe estar acompañada de resultados, ¿no? De poco servirá que alguien venga y les proponga una forma, una metodología, ¿no? Algún tipo de herramienta, si al final no pueden demostrar la eficiencia de esa metodología o de esa herramienta con resultados reales, ¿no? Porque si no, pues todo esto queda en teoría, ¿no? Entonces vamos avanzando rápidamente. Lo que tiene que ver con los ciclos. Entonces, el primer mensaje que yo les daría para los que han oído que el mercado refleja muchas veces las condiciones de la economía en general y que hay cierto desfase y que el mercado tradicionalmente se adelanta, me refiero al mercado accionario, sí, ¿no? Y esto es un comportamiento a nivel global, sucede en México, sucede en Estados Unidos, sucede en Europa, y en realidad los mercados suelen anticiparse al ciclo económico. Lo que ven ustedes aquí, ¿no? Con amarillo, digamos, es el ciclo de una economía con alzas y bajas, y después el ciclo del mercado que está en azul. Y como ven, el ciclo del mercado suele anticiparse. ¿Cuál es el tiempo en donde estadísticamente se ha encontrado este desfase o esa anticipación de los mercados financieros o del mercado accionario respecto al ciclo económico? Es entre 6 y 12 meses. Y hay sectores que tradicionalmente se adelantan algo, es decir, si hay un ciclo de baja, empiezan a corregirse antes, si es un ciclo de alza, empiezan a subir antes y algunos se quedan rezagados. Y típicamente algunos sectores que tradicionalmente son los que se anticipan al movimiento de los ciclos son los sectores financieros y los sectores relacionados con el transporte. Tradicionalmente o típicamente los sectores que son los últimos en afectarse en estos ciclos son los sectores de energía y los sectores relacionados con otro tipo de commodities. Muy importante también entender que en los ciclos de mercado, ¿no? En los ciclos de mercado, la tendencia en el tiempo claramente es positiva. Esto lo he platicado ya en otras sesiones, aquí no me detengo, pero simplemente les recuerdo esa condición o esa característica del mercado, y eso nos tiene que dar mucha seguridad, eso nos tiene que dar mucha confianza, y eso nos obliga a entender años de ciclo de baja como entender su temporalidad, pero sobre todo su oportunidad. En esta gráfica lo que ven es desde los años 60, diferentes crisis financieras que ha habido a nivel global, la manera en que han impactado en este caso al mercado bursátil en Estados Unidos, pero vean cómo en el tiempo, pues todas estas crisis fueron superadas, y de una vez les anticipo, va a ser exactamente lo mismo este año. Esto va a ser un tema que se va a superar, y por eso la oportunidad. Quizá el hecho de que por qué algunos participantes se manifiestan ahora con mayor cuidado o con mayor temor sea porque el último ciclo de baja sucedió hace 14 años, es decir, probablemente muchos no les había tocado o simplemente no lo recuerdan, ¿no? O sea, eso es una cosa que es importante, y recordar también que en esta ocasión o en este año
El movimiento de baja se ha dado generalizado prácticamente a cualquier tipo de inversión. No solamente el mercado accionario lleva acumulado una caída, también los precios de bonos, los precios de commodities, los precios del oro, los precios de bienes raíces, es decir, todos, ¿no? Aquí me voy todavía a un periodo todavía mayor, donde simplemente les recuerdo que ya desde el punto de vista puntual, entendiendo los ciclos, estadísticamente los ciclos de baja tienen una duración promedio de 1 año a 1 año 4 meses. Con los 10 meses que llevamos ahora estamos dentro del promedio de los ciclos de baja. No es algo que nos debería de sorprender, de decir, oye, ya nos estamos tardando más de lo tradicional. No, estamos justamente en el promedio histórico de duración de un ciclo de baja, y la proporción de corrección de los ciclos es más o menos de un 30%. Entonces, con una corrección cercana a los 30% en este año, seguimos en ese promedio. La buena noticia es que una vez que el ciclo de baja concluye en este promedio de 1 año, 4 meses, los ciclos de alza que continúan, en promedio tienen una duración de 9 años, y digo 9 años porque ha habido, el último ya decía yo duró 14, y ha habido algunos que han durado más de 15 años, y en ese ciclo de alza, la variación positiva o la ganancia acumulada o la plusvalía que acumulan en promedio es de cerca de 470% en dólares. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ya para simplemente terminar esta parte, aquí tienen ustedes una selección de registros históricos de 20 años en el comportamiento del precio de compañías en distintos sectores. Están empresas aquí como Facebook, como Amazon, como Expedia, como Microsoft, CRM, Disney, Visa, Nike, Google, Builder, por señalar solamente algunas. Y el común denominador de todas estas buenas empresas, al igual que el mercado en general, es una tendencia alcista. Entonces, sí están los ciclos, no nos deben de preocupar, los debemos de entender, y sobre todo entender que en el largo plazo, en las buenas compañías, la tendencia es claramente ascendente. Hablaba yo de la ineficiencia de los mercados. ¿A qué me refería? Me refiero a esto. Espero ser lo suficientemente claro con esta gráfica. Aquí vemos un comportamiento hipotético, ya sea en el índice o en una acción, digamos, en el plazo de 1 año. Estamos muy acostumbrados a identificar, ¿no?, o a preguntar el comportamiento de un índice o de una acción en un plazo determinado de principio a fin. Oye, ¿cuánto se movió esta acción en la última semana? ¿Cuánto se movió este índice en el último mes? Oye, ¿cómo se movió la bolsa, refiriéndose al índice, el último año? Entonces, vean ustedes que en un año hipotético como este, el comportamiento de todo el periodo es de un 5%. Oye, ¿cómo se movió la bolsa en el 2000X? 5%. Sí, ese es el movimiento de inicio a fin. Pero cuando vemos un 5%, probablemente no nos demos cuenta del movimiento que sucedió a lo largo del año. Entonces, a lo largo del año, ese es solo un movimiento. Otro movimiento puede ser, oye, del nivel más alto que llegó a tocar en ese año, ¿cuánto disminuyó? En este caso sería 45%. Oye, y del nivel más bajo que llegó a tocar a fin de año, ¿qué tanto se recuperó? En este caso, 15%. Pero resulta muy interesante darse cuenta del movimiento del punto más bajo al punto más alto. En este caso, hipotéticamente, podríamos estar hablando de un 60%. Entonces, para quien no es un participante activo, para el que solamente pregunta algunos datos relacionados con el mercado, pues en este periodo hablamos de un 5% en todo el año. Pero difícilmente nos damos cuenta o preguntamos o nos dicen que la variación de principio a fin fue de un 60%. Y eso puede generar oportunidades. Lo que ven ustedes en esta siguiente gráfica son datos puntuales reales del movimiento, por ejemplo, de la bolsa mexicana en diferentes años. Por ejemplo, en los últimos 25 años, mientras que el rendimiento promedio de principio a fin fue cercano a un 25%, lo ven ustedes aquí con una línea gris, en esos mismos 25 años, la variación de sus máximos a mínimos en el año fue cerca del 60%. Si me voy a los últimos 10 años,
la variación de principio a fin, el promedio, fue de menos del 20, o sea, fue cercano un poquito más del 15, por ahí del 18%. Pero la de principio a fin fue de poco más del 45%. O sea, ¿a qué es a lo que voy? O sea, es imposible, entendamos o dirijamos esta reflexión hacia lo que está detrás del movimiento de un precio, que es una compañía. Una compañía no ve una variación a lo largo del año en sus utilidades del 50% o del 40% o del 60%. No ve una disminución en sus productos, ya sea en la oferta o en la demanda, del 40% o del 50%. No ve una variación en el número de sus clientes de 40 o del 50%, pero sí lo ven los precios. Es decir, los precios históricamente del mercado no necesariamente reflejan la realidad de las variables fundamentales de las empresas. Y en ese sentido, esos movimientos tan volátiles que se presentan típicamente todos los años, generan esta condición de ineficiencia del mercado, pero por lo tanto también generan oportunidades, porque es precisamente cuando los mercados a lo largo de un periodo observan estas condiciones de alta volatilidad, es que se pueden llegar a presentar algunas oportunidades. Hablaba yo también dentro de estas premisas de que no es una ciencia exacta desde el punto de vista de que, oye, podemos garantizar un rendimiento con exactitud de manera anual o de manera progresiva, etcétera, etcétera. Por eso se llama renta variable. Lo que sí les puedo yo garantizar es que con estos ingredientes que comparto hoy con ustedes, sí les puedo garantizar que el tema de la construcción de patrimonio en el largo plazo va a suceder, porque lo he visto, o sea, lo he vivido, he sido testigo junto con muchas otras personas y realmente esto funciona. No por nada, lo he demostrado en otras conferencias, es la alternativa que más ha construido a la creación de patrimonios a nivel internacional. Entonces, si tuviéramos que hablar de estos ingredientes de éxito, estos serían los ingredientes de éxito. El primero es un conocimiento o una capacidad básica. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es importante que ustedes sepan distinguir perfectamente la diferencia entre ahorrar e invertir. Es importante que sepan ustedes la diferencia entre el precio de una acción y el valor de una compañía. Eso es muy importante. Es importante que sepan ustedes quiénes son los principales actores en el mercado, quiénes son realmente el tipo de inversionista que mueve al mercado, ¿no? Y como eso, algunos otros datos que no los veremos el día de hoy, ya los platiqué yo en otra oportunidad, pero que les van a proporcionar a ustedes cierto conocimiento que es pues muy bueno que lo tengan en su condición de participantes, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues hasta dónde pueden llegar. Oye, yo aspiro a tener el mismo conocimiento de un asesor o que un estratega o que un analista, bienvenidos, ¿no? Pero pues eso ya dependerá del interés de cada uno de ustedes. El segundo ingrediente, después de un conocimiento, insisto, que deberá de ser por lo menos muy básico, es que tengan una metodología. Lo tengo que decir abiertamente, muchas veces en este mercado, en el mercado yo les diría y en muchas otras actividades creo que el tener muy claro una metodología, una forma muy estructurada de tomar decisiones es completamente indispensable. Yo los invito a que ustedes mismos se pregunten, ¿no? O que le pregunten a gente que ya invierte en el mercado si tienen una metodología de inversión y escuchen cuál es esa metodología. Una metodología, en mi opinión, tiene que ser muy sencilla de entender, tiene que ser integral, ahorita les voy a decir a qué me refiero con integral, y sobre todo tiene que estar enfocada a el conocimiento y el manejo del riesgo. A ver, Carlos, este último punto, por favor, repítelo. Sí. En mi experiencia, la mayoría de la gente que quiere invertir en el mercado, si yo les preguntara, oye, ¿y por qué están interesados por invertir en el mercado? Quizá no de esta forma tan directa, pero en el fondo la mayoría dice, porque creo que es una alternativa en donde puedo ganar más dinero y lo puedo ganar más rápido. La realidad es que muchos de esos tienen esa conexión, digamos, con el mercado. Puede ser, y no tengo nada en contra de eso, pero si al final del día termina siendo su objetivo principal, la realidad es que van a empezar a asumir riesgos de manera consciente e inconsciente. ¿Por qué?
porque su objetivo va a ser ganar más en el menor tiempo. Si ese es tu objetivo, estás dispuesto consciente o inconscientemente a asumir mayores riesgos. Y la gran mayoría de historias desafortunadas, que no son pocas que conozco en este mercado, es por eso. Porque la gente no conoció y no controló su riesgo. Porque lo que le importó fue ganar más en el menor tiempo posible. Ahora les doy algunos ejemplos. Los otros dos ingredientes están dentro de un concepto más amplio que le llamo yo el temperamento, que tiene que ver con la disciplina y con la paciencia. Warren Buffett, este muy reconocido inversionista a nivel global, gran maestro, decía, oye, los inversionistas más exitosos no son los más inteligentes, son los más disciplinados y los que logran tener un buen ingrediente de paciencia, ¿no? También otra sesión pude hablar yo del carácter, del temperamento del inversionista, y es importante, ¿por qué? Porque esto o lo tienes o no lo tienes. O sea, esto no lo puedes aprender al final del día. Bueno, sí puedes trabajar con ello, pero es muy importante y quizás sea lo más importante el tema del temperamento. En un año como este, en donde el ciclo ha sido un ciclo de baja, el mayor riesgo que tienen los inversionistas es tomar malas decisiones. Y la mayoría de las malas decisiones tienen que ver precisamente con un tema de temperamento, en donde dejan de ser disciplinados y donde abandonan la paciencia. ¿Ok? Otra premisa de estas 9 que hasta yo referencia es, oye, no es el mismo riesgo para todos, y a lo mejor es fácil de entender, pero de todos modos se los comento. A ver, si ustedes están decidiendo hoy ser ya empresarios en bolsa, ojo, estoy diciendo empresarios en bolsa, no gente que participa en el mercado, son empresarios, son dueños de empresas. Si ustedes ya decidieron ser dueños y resulta que un primo de ustedes también es dueño de empresas en bolsa y alguien que conocen además de su primo lo es, y de repente resulta que el mercado tiene un muy buen desempeño, no necesariamente a todos les fue bien. De la misma manera, o sea, cuando tienes una situación complicada, no necesariamente todos tuvieron el mismo problema. Bueno, pongo este ejemplo en donde pongo un caso hipotético, en donde en un periodo determinado el mercado tiene un comportamiento muy favorable del 40%. Y en donde el participante número 1 tiene en su estructura, tiene en la estructura de su portafolio 40% invertido en lo tradicional, en deuda, ¿no? En valores de mal llamada renta fija, y un 60% en bolsa. Si fuera el caso y estuviera esta inversión en bolsa relacionada con este índice que subió 40%, bueno, pues su rendimiento, su plusvalía ese año o en ese periodo hubiera sido del 24%. Si el participante 2 también invierte en bolsa, pero a diferencia del participante 1 solamente tiene el 10% de su portafolio, ese 40% que fue muy bueno, para él se va a significar solamente un 4%, porque solamente participó con el 10% de lo que tenía dentro del mercado. Entonces, esa es una razón por la cual, aunque estemos invertido en el mismo instrumento, que en este caso es la bolsa, no necesariamente el riesgo o el beneficio es igual para todos. El otro ejemplo que doy, y es también muy fácil de entender, lo pongo abajo y es muy hipotético. Imaginen ustedes el portafolio del participante 1 contra el portafolio del participante 2, en donde los dos tienen un número de 6 acciones y donde asumo que hay una variación en el periodo de ese porcentaje en el portafolio del participante 1 y de ese porcentaje que es mucho menos favorable del participante número 2, y obviamente pues tampoco les va a ir igual. ¿Por qué? Porque su selección de compañías es diferente. Entonces, cuando vimos que el mercado sube o baja, ojo, eso fue el movimiento de los índices del mercado. No necesariamente tiene que reflejar en su totalidad lo que pasa con cada uno de los participantes. ¿Existen diferentes fases de riesgo? Sí. ¿Cuál es una fórmula para estar midiendo el riesgo? Bueno, esto que ven ustedes aquí es, digamos, la fórmula que se emplea precisamente para analizar, o una de las formas que se utiliza para analizar el riesgo de un portafolio. Como lo ven ustedes, bueno, son fórmulas complicadas, son fórmulas muy extensas, y esta, en mi opinión, es una de las razones por las cuales
mucha gente cuando empieza a involucrarse y empieza a ver algunos libros especializados y empieza a ver algo muy académico y relacionado con estos temas, cuando llega y se enfrenta pues, a este tipo de información, dice, oye, no, espérame, esto es complicadísimo, esto es para especialistas y la verdad es que yo prefiero no participar, ¿no? Creo que es un error. Aquí tienen ustedes una metodología que yo diseñé ya hace algunos años, es la metodología que utilizamos en SNX, que se conoce como la metodología C4. Entonces, no es la única metodología, no es la mejor metodología, pues, tampoco. A nosotros nos ha funcionado y se las comparto abiertamente. Sí les digo, cuando ustedes pregunten o se pregunten a sí mismos, ¿tengo una metodología? Tengan en cuenta estas 3 características que ahora les voy a explicar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que decía hace un momento. Creo que lo más importante cuando participas en el mercado, ¿no? No es evitar los riesgos, es conocer los riesgos y controlar los riesgos. Entonces, realmente el éxito como inversionista tiene que ver con el control de esos riesgos. La pregunta es, oye, Carlos, ¿a qué riesgos te refieres? ¿En dónde están los riesgos? En nuestra experiencia, el riesgo de un participante en bolsa sucede potencialmente en 4 fases. Les voy platicando cada fase. La primera fase es lo que se conoce como la distribución de un portafolio amplio, es decir, qué porcentaje de tus inversiones vas a destinar al mercado accionario. Oye, yo decido destinar el 10% al mercado, el 20, el 30, el 40, el 50, en función de tu perfil. Ahorita vamos a hablar rápidamente del perfil, en función de tu perfil de inversionista. Entonces, pues, obviamente, entre mayor sea la proporción que inviertes en el mercado, en estricta teoría, mayor es tu riesgo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto de mi inversión voy a dirigir al mercado accionario en función de mi perfil? Ahora les platico del perfil. Segunda pregunta, ya que decidí un 10, un 15, un 20, un 30% para invertir en el mercado accionario, mi segunda pregunta es, a ver, quiero invertir en un índice que me replica exactamente el mismo movimiento del índice de la bolsa o del índice Standard & Poor's o del índice Nasdaq, lo puedo hacer. La otra es, quiero armar mi propio portafolio y entonces en ese sentido, la pregunta es, ¿de cuáles compañías quiero ser yo dueño? ¿De cuáles quiero ser yo dueño? Una vez que respondo esta pregunta, la siguiente es, bueno, vamos a suponer que decido ser dueño de 10 compañías. Y ahora, ¿cómo las distribuyo? Le pongo 10% de mi dinero a cada una de estas compañías y entonces creo yo que ya estoy haciendo un portafolio diversificado. Bueno, lo estás diversificando porque el número recomendado como mínimo de acciones para no tener un riesgo de concentración en un portafolio es 6. Entonces, con 10 lo estás haciendo, pero no necesariamente ponerle 10% a cada una es lo mejor. Y el último riesgo lo tienes cuando, en un momento dado, en una situación de corrección del mercado como en este año, pues podría valer la pena incrementar tu exposición. O en una condición diferente, en donde el mercado sube demasiado, podría ser importante disminuir tu exposición. Es cuando decido incrementar o disminuir mi exposición al mercado. Si se dan cuenta, en la medida en que vas atendiendo, ¿no? Y que vas contestando y actuando bien en cada una de estas fases, el riesgo como inversionista disminuye. Y los buenos rendimientos en el tiempo son resultado ¿de qué? Del conocimiento y del control del riesgo. Entonces, es una metodología integral porque ocupa las diferentes fases en donde está el riesgo. Es una metodología sencilla porque solo responde 4 preguntas. ¿Cuánto, cuáles, cómo y cuándo? Cada pregunta empieza con la letra C. Por eso la metodología se llama metodología C4. Voy a tratar de ser todavía un ejemplo con el cual espero ser más contundente y más claro. ¿Tienes alguna metodología? Sí. ¿Cuál es tu metodología? Ah, oye, fíjate que yo compro compañías que pagan dividendos. Bueno, no es una mala idea, pero es muy pobre, digamos, solamente tener este criterio. De hecho, el pago de dividendos es un componente que nosotros consideramos dentro de nuestro proceso de selección, pero es solamente uno. Entonces, en ese sentido, yo diría que esa metodología pues, es muy débil. Si alguien te dice, oye, yo compro
empresas porque su precio baja un 20%, bueno, lo puede respetar. A mí no me parece buena idea comprar una acción solamente porque baja de precio, pero respeto esa metodología, pero en este caso sería solamente una metodología que atiende la pregunta ¿cuándo lo hago? Pero no en cuáles o por qué elijo estas compañías, ni tampoco cómo lo diversifico correctamente. Avanzo un poco más rápido y bueno, simplemente les diría, este es el diagrama típico que explica cómo identificar un perfil del inversionista. Son, en principio, 3 componentes los que explican el perfil de un inversionista. Tu horizonte de inversión. Entre más largo sea tu horizonte de inversión, entre menos necesidad tengas del monto que tú vas a destinar para ser dueño de empresas, más te conviene invertir en bolsa. Oye, entre menor aversión al riesgo tengas, oye, es que ese dinero yo de verdad no tengo planeado ocuparlo, si en un momento dado se presenta una minusvalía del 30%, pues no me va a afectar, no me va a sentir realmente incómodo sabiendo que son buenas empresas y que mi horizonte de inversión es de más de 3 años. Si tienes esa aversión de riesgo menor, más te conviene estar en bolsa. Oye, si soy alguien que estoy buscando altos rendimientos, pues es también el mercado accionario el que ha demostrado tener los mejores rendimientos. Hay algunos que incluyen la experiencia como un elemento importante al momento de tomar tu decisión. Oye, si tienes algo de experiencia, vele poniendo un poco más. Creo que pudieran considerarlo en un momento dado, pero estos es típicamente los parámetros para medir tu horizonte de inversión y típicamente las instituciones lo hacen a través de algún tipo de encuestas. Séptima de las 9 premisas, ¿no? Decía yo que nuestro estilo debe ser pensar como accionista, como dueño de empresas. Desde el punto de vista del tipo de participante, yo les diría, en términos generales, tienes 2 participantes. Tienes un tipo de participante que se conoce como institucional, ¿no? Y otro que se conoce como trader o especulador. El institucional es alguien que atiende decisiones más a largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Muchas veces la gente me dice, oye, largo plazo pues es más de un año, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista contable, pues sí, todo lo que es más de un año se entiende como largo plazo. Desde el punto de vista de la inversión bursátil, largo plazo es más de 3 años, para tenerlo muy claro. Entonces, es alguien que tiene ese horizonte, el institucional, ¿sí? O sea, actúas como empresario. Realmente no te dedicas a comprar y a vender acciones todos los días, o sea, identificas una buena acción, la compras y tu idea es quedarte ahí algún tiempo. Y la decisión que tomas tiene que ver con aspectos de carácter fundamental. Te les voy a explicar cuáles son. Del lado del trader, digamos, es esta figura que es un poco más, digamos, representativa en algunos medios, en algunas películas, en donde ves a alguien quizá con 2 o 3 teléfonos, y en donde está viendo una pantalla y está diciendo compra o vende. Esa figura existe, son los traders, ¿sí? Es gente que toma decisiones de muy corto plazo, y muy corto plazo me refiero a que en un mismo día puede comprar o vender varias veces la acción. Tiene entonces muchos movimientos y el tipo de herramientas que utiliza para tomar sus decisiones son más de carácter técnico, es decir, utiliza más gráficas, se pone a ver movimiento de precios que cualquier otra cosa. Mi punto de vista es, realmente son los institucionales los que logran crear patrimonios. Quiero ser muy respetuoso con los traders, pero simplemente les diría, cuando yo en otras sesiones les he mostrado la lista de los mayores creadores de patrimonio en el mundo, solamente hay institucionales. No hay ningún trader en la lista de los mayores creadores de patrimonio. ¿Ok? Bueno, continúo. Bueno, simplemente algunas sugerencias que dan de cuando te dicen, oye, algunas ideas que te pueden ayudar para iniciar, solamente para iniciar tu proceso de tipo de compañías en las que quisieras tú ser dueño, es que tengas cierta empatía. Entonces, Jim Collins, en un libro realmente muy bueno que se llama Good to Great, de bueno a grandioso, sugiere hacer 3 círculos en donde en un círculo apuntes todas aquellas cosas que te apasionan, que realmente te gusta mucho hacer, que harías todo el día, ¿no? Sin distracción. En otro círculo, aquellas en donde tú consideres que tienes un talento natural o la gente te diga realmente tú eres bueno para esto. Y otro en donde digas económicamente en dónde es en donde pones tu dinero, en dónde es donde gastas, qué es lo que más consumes. Cuando empiezas a ver cierta coincidencia en estos círculos,
es porque tienes empatía en algún tipo de empresa. Entonces es donde te puedes sentir mucho más familiarizado y más cómodo siendo dueño de ese tipo de compañías, ¿no? La verdad es que hay compañías en diferentes sectores y su empatía es por una actividad en particular, pues simplemente aquí comparto algunas de las empresas líderes más importantes en cada una de estas actividades en donde ustedes pueden sentir empatía, que pueden ser una o varias: deporte, viaje, comercio, entretenimiento, medicina, restaurante, marketing, comunicación, música, tecnología, ropa, entretenimiento, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esto es muy importante. En el criterio, que es de los más importantes, de en cuáles compañías o de cuáles compañías yo quiero ser dueño, la respuesta es la siguiente. Yo quiero ser dueño de empresas extraordinarias que tengan mucho valor. Mucho cuidado. Hay compañías extraordinarias que no tienen tanto valor y hay compañías que aparentemente tienen valor y que no son tan extraordinarias. ¿Cómo las diferencio? El primer concepto de empresa extraordinaria. Bueno, una empresa extraordinaria para nosotros es una empresa que cumple los siguientes requisitos. Recuerden, quiero, por favor, ser muy claro en esto. Es importante que pensemos como dueños de empresas, como directores, como accionistas, porque esa es la realidad. O sea, el mercado accionario realmente eso es lo que te ofrece a ti, ser dueño de las mejores compañías del mundo. Oye, ¿cómo puedo saber que una compañía es extraordinaria? A ver, primero, es una compañía que va a tener crecimiento hacia adelante. Tú no compras una compañía por lo que es hoy, sino por lo que va a ser mañana. Oye, ¿de cuánto es el crecimiento que se espera va a tener en los próximos años? En conceptos como ventas, utilidades operativas o generación de flujo de efectivo. Me ha pasado, y se los digo de verdad, gente en donde me reúno con ellos, me muestran un portafolio, veo las acciones que tienen y les pregunto, oye, ¿y por qué eres dueño de esta empresa? Y pareciera que les estoy preguntando no sé qué cosa. Y les digo, bueno, a ver, esta empresa de la que tú eres dueño, ¿cuánto va a crecer el próximo año? Y no lo saben. Entonces, cuando yo digo que tienes que ser muy disciplinado, me refiero también al hecho de que pues, tienes que comprometer y tienes que por lo menos conocer, si eres dueño de la empresa, pues, este tipo de información. Porque si resulta entonces que eres dueño de una empresa que no va a crecer en los próximos años, ¿qué pasa? Pues que eres dueño de una empresa que tiene mucho riesgo porque no va a crecer. Pero decidiste ser dueño de esa empresa, pero no investigaste. Entonces, si yo soy dueño de una empresa que tiene un crecimiento muy importante, automáticamente mi riesgo disminuye. Es lo que tiene que ver con el cuadro anterior. Segundo criterio, rentabilidad. Necesito ser dueño de empresas que crezcan, pero que en este proceso de crecimiento no disminuya su rentabilidad. Hay muchas compañías que crecen a través de fusiones y adquisiciones y adquieren compañías que tienen menos generación de utilidades, que son menos rentables. Pues tengo que cuidar que parte de ese crecimiento no sacrifique la rentabilidad. Tengo que ser dueño de compañías líderes en el sector, porque son compañías que van a la vanguardia, son las compañías que marcan la pauta, son las primeras en subir precios, son las que están constantemente innovando. Y aparte porque hay un impacto psicológico. Cuando tú identificas una compañía como líder en un sector, difícilmente piensas en otra compañía que no sea la compañía líder. Entonces, como dueño de empresas, quiero ser dueño de empresas líderes. Cuarto, quiero ser dueño de empresas que no tengan un nivel de deuda importante. ¿Por qué? Porque el 80% de las compañías que quiebran en el mundo quiebran porque tienen mucha deuda. Ojo, esa es la principal razón por las cuales las empresas quiebran, porque tienen mucha deuda. Quinto, preferentemente me gustaría ser dueño de compañías que pagan dividendos, porque más allá de lo que me pague la acción o me dé como patrimonio por el aumento del precio de la acción en el mercado, si además de eso cada año me paga un dividendo resultado de las utilidades que tiene y que distribuye, pues eso me suma valor. Y como último punto, me interesa ser dueño de una compañía que tiene una buena dirección, cuya cabeza, cuyos directores es gente íntegra, es gente que tiene principios, es gente que cuida a los empleados, es gente que tiene pasión y conocimiento por su compañía y que ha podido ser reconocido como alguien exitoso en diferentes crisis. Cuando yo identifico una compañía con estas características, digo, quiero ser dueño porque es una empresa extraordinaria. Vuelvo al ejemplo, ¿sí? Y no quiero agredir en ese sentido, simplemente les digo, de verdad, véanlo de esta manera, porque en los 35 años que llevo yo en este mercado, cuando
lo pregunto a mucha gente que participa, no me lo contesta. ¿Conoces a tus empresas? ¿Tu asesor te dio información en ese sentido? ¿Te involucraste? Y véanlo de esta manera. Cuando tú eres dueño de una compañía que cumple estos requisitos, el riesgo de que estas compañías le vaya mal es infinitamente menor a una compañía que sí tiene deuda, que no tiene rentabilidad, que no es líder del sector, que no paga dividendos, que no tiene crecimiento o que tiene una mala administración. O sea, no es tan complicado. Simplemente necesitas entenderlo y ejecutarlo de manera correcta. ¿Ok? Ahora, hablando de crecimiento, y no me tengo aquí, les voy a dejar la presentación. Aquí, digamos, son algunas de las fuentes de crecimiento que se dan en las compañías, que vale la pena que atiendan en esta condición de dueño de empresas. Oye, una compañía puede crecer si sube sus precios, si reduce sus costos, si participa en nuevos mercados, si tiene mayor penetración en un mercado en el que ya ha participado, ¿no? O si decide hacer algún tipo de estrategia en donde cierra quizá algunas actividades o algunos segmentos de su compañía donde es poco rentable. Eso es orgánicamente. No orgánico, puede comprar o adquirir otro tipo de compañías. Nada más hay que tratar de entender bien que sean compras que no le resten demasiado la rentabilidad. ¿Qué se entiende como escudo? Son situaciones naturales en una compañía que pueden hacer que no tengan tanta competencia. Por ejemplo, el reconocimiento de marca es un escudo muy fuerte. Una patente, una fórmula secreta en compañías de alimentos, compañías farmacéuticas, es muy importantes, que tengan una herramienta, una estructura por la cual controlan el mercado, que logren que el consumidor le resulte para su día a día muy cómodo el producto que tiene, ¿no? Dicen que sea parte de ti, ¿no? Que se le complique al consumidor cambiar el producto en su forma de vida, que tenga cierta protección desde el punto de vista regulatorio, que sea una compañía cuyo monto de inversión para replicar por parte de un nuevo competidor sea tan grande que represente un escudo o un límite natural, ¿no? O simplemente que sean compañías en donde hay un control de precios, es decir, compañías que no tengan que ver con commodities. Esto también se los comento muy rápido. Cuando ustedes tengan que analizar la variable de una empresa, no la analicen de manera aislada. Es decir, oye, si alguien me dice que una compañía va a tener una rentabilidad del 10%, por favor atiendan cuál había sido la rentabilidad antes y a dónde va esa rentabilidad hacia adelante. Oye, a nivel sectorial, vean ustedes si esa rentabilidad es mayor o menor a la de otras compañías de su sector. La manera integral es vean, en función de la proporción de costos fijos y de costos variables, si esa rentabilidad puede ser todavía mejor. Oye, si yo tengo una compañía con una rentabilidad del 10%, pero resulta en este momento que el 100% de sus costos son fijos, ya tiene muy poco espacio para disminuir sus costos. Entonces es difícil que esa rentabilidad mejore. O sea, mi punto aquí simplemente es decirles, cada vez que tengan que analizar cualquier variable, piensen en este diagrama que se llama la T de análisis por la forma en que está estructurado, donde sugiere, chécate la parte del tiempo, de dónde viene, a dónde va, chécate un tema sectorial y haz caso también a la parte integral. Bueno, pasado ya el tema de empresas extraordinarias, eso no tiene que ver nada, o necesariamente no tiene que ver directamente o indirectamente con el valor. O sea, una cosa es que tengas una compañía extraordinaria, como lo acabamos de ver, porque cumple todos los requisitos. Y después tienes que ver que la compañía es una compañía con valor. Para eso lo que hacen los expertos, los analistas, los estrategas, pues evaluamos compañías. Y hay diferentes formas de evaluar las compañías. Ahorita les comento rápidamente un par de ellas por el poco tiempo que tenemos, pero para mí es muy importante que sepan ustedes la diferencia entre lo que es el precio, lo que es la evaluación, y hay que ver la evaluación de una compañía. Y van a ver que en un momento dado no necesitan tampoco complicarse demasiado porque esta información la pueden tener. Dentro de la evaluación también es importante un criterio que probablemente lo han escuchado, que es la bursatilidad. La bursatilidad no es otra cosa que la facilidad que puede tener, en este caso, una acción de comprarse o venderse.
Cuando una compañía es bursátil, quiere decir que yo puedo salir al mercado y pedir comprarla y me la compran relativamente fácil, la puedo vender relativamente fácil. Si no es bursátil, les puede costar trabajo comprarla y vender. Y eso puede significar que tengan que sacrificar su precio, tanto de compra como de venta. Entonces, pongan mucho cuidado con el tema de bursatilidad. Para entender la evaluación, muy rápido, déjenme darles un ejemplo con un cuento corto. Vamos a suponer que yo les digo, oigan, tienen la oportunidad de ser dueños de una empresa en el sector comercio. Les voy a poner dos opciones. Una opción es una tienda muy modesta, es un changarrito de esquina, ¿no? Una tienda de abarrotes y está en el sector comercio. Y la otra es una gran tienda comercial. Liverpool se llama, ¿no? Les doy más información. Esta tienda de abarrotes tiene muchas utilidades y cada vez tiene más utilidades, pero no deja de ser una tienda en una esquina. Oye, y Liverpool, pues todos sabemos lo que es Liverpool y tiene cualquier cantidad de almacenes en todo el país y tiene grandes proveedores y tiene muchos productos y tiene inventarios y tiene lo que ustedes quieran. Pero fíjate que está perdiendo, que pierde y no logra tener utilidades. ¿De qué empresa en el sector comercio te gustaría ser dueño? A ver, échenle una pensada, no estamos aquí a la distancia. Ojo, ¿quieres ser dueño de una empresa chiquita, de abarrotes, que genera muchas utilidades, o quieres ser dueño de una empresa muy grande, pero que tiene pérdidas? Algunos dirán, no, Carlos, yo me voy por Liverpool, yo me voy por la tienda chiquita. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, no es que haya una buena respuesta o una mala respuesta. Lo que quiero ejemplificar aquí es la diferencia entre empresas de valor y empresas de crecimiento. Los que optan, o los que optaron por una empresa a lo mejor como esta de abarrotes, le dieron mayor valor al crecimiento de las utilidades o al crecimiento de los resultados, y eso está bien. Para ustedes fue importante el crecimiento de la utilidad. Entonces, ustedes tienen, digamos, una mayor atracción por empresas de crecimiento. Los que dijeron Liverpool dijeron, oye, Carlos, es que no me importa que no crezca porque probablemente el valor de los activos, el valor del inmueble, de todo lo que representa Liverpool es mayor al precio que tiene del mercado. Y puede ser que tengan razón. Pero entonces su enfoque es un enfoque de valor. Entonces, tienes inversionistas que tienen un enfoque de valor y tienes inversionistas que tienen un enfoque de crecimiento. Históricamente, ¿cómo se han comportado las compañías de crecimiento junto a las compañías de valor? Bueno, históricamente, las empresas de crecimiento han pagado 60% más que las empresas de valor, porque normalmente las empresas de valor tardan un poco más de tiempo en que se reconozcan, porque muchas compañías que a lo mejor no tienen utilidades y el valor está implícito en los activos, pues tienes que esperar hasta que la compañía se venda para que te reconozcan el valor de esos activos. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Hay diferentes formas de evaluar compañías, no lo vamos a ver otra vez por el tiempo, simplemente les diría la forma que más se estila para evaluar compañías y que creo que es la más certera, ¿no? Es una forma que se llama descuentos de flujo de efectivos. Voy a tratar de hacerlo muy rápido y otra vez entendiendo el poco tiempo para que lo entiendan, pero esta es la forma correcta. Hay muchos que utilizan múltiplos, a mí no me encantan los múltiplos, que si el PU, que si el precio-valor en libros. A ver, ¿por qué no me encantan ese tipo? Uno, porque la mayoría utiliza información de hoy, no información adelante. Cuando tú ves información de múltiplos, en el mejor de los casos, te dan múltiplos para 12 meses. Me parece un horizonte muy corto para alguien que realmente va a ser dueño de una empresa. La generación de un flujo de efectivo o el cálculo del valor por descuento de flujo de efectivo se hace de la siguiente manera, ¿no? Primero, a ver, vamos a pensar en cualquier empresa que tiene una actividad y que genera un producto. Vamos a pensar en Nike, que hace tenis o que solamente hiciera tenis, ¿no? Bueno, pues para vender los tenis, pues Nike necesita máquinas y necesita pues, sus fábricas y necesita una buena cantidad de cosas que se entiende como activos. A lo mejor no todos son, bueno, no todos son contadores, obviamente, los que están aquí, pero se entiende eso. O sea, toda la máquina, toda la inversión que yo necesito para poder producir mis tenis se llaman activos. Es lo que yo necesito tener para poder producir. Eso lo puedo tener uno, porque yo tengo el dinero y con eso compro la maquinaria y la fábrica,
Y si lo hago así, quiere decir que yo puse el capital. Si no me alcanza, pido prestado. Y entonces, ese proyecto nace una parte de lo que yo pongo de capital y otro de lo que yo pido prestado. Entonces, eso se llama la estructura de activos de una empresa. Es con lo que yo financié, con lo que genero mi producto. Pues ahora tengo que saber cuánto me cuesta. Oye, si yo pido prestado, pues es una tasa de interés la que pago y eso es lo que me cuesta la parte de la deuda. La parte de capital es un poquito más complicado, simplemente yo les diría, pues es lo que me costaría, o es una especie de costo de oportunidad. ¿Cuánto me costaría estar, o cuánto ganaría yo estando en otro tipo de inversión que no hubiera puesto dinero en esta empresa? Más o menos es así. Por efectos de precio vamos a dejarlo así. El chiste es que con esos dos costos, yo lo que hago es, veo cuánto genera realmente de flujo, no de utilidad, sino de flujo, realmente cuánto está ganando la empresa, cuánto me está generando de flujo de efectivo con lo que yo estoy vendiendo. Entonces, lo que hago es, yo proyecto esta generación de flujo para los próximos varios años hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo una visión de largo plazo. Y porque con la información que tengo hoy, bajo ciertos supuestos, yo puedo estimar cuánto voy a generar de flujo en los próximos años. Una vez que hago ese cálculo, cada uno de esos flujos yo los llevo al valor de hoy. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 10 millones de pesos hoy que 10 millones de pesos dentro de 5 años. Entonces, los tengo que llevar al valor presente. Yo sumo los valores presentes de esos flujos en diferentes años. Y ya que sumo al día de hoy esos flujos que voy a tener al futuro con una tasa de descuento, o sea, para que sean equivalentes a lo que valen hoy, le quito toda la deuda que yo tengo de la empresa y lo comparo con el precio de mercado. Si ese valor de la empresa al día de hoy menos la deuda es por lo menos 20% arriba de lo que están las precios, del precio de las empresas en el mercado, digo que aquí hay valor. Entonces, quiero ser dueño de esa empresa porque tiene valor. Entonces, empiezo a combinar compañías extraordinarias con compañías que tienen valor. ¿Ok? Ya casi terminamos, vamos en la hora. A todo esto, y parece poco, pero insisto, es poco tiempo. Mi conclusión sería, bueno, a ver, la ventaja que tienen ustedes es que todo esto que es muy interesante, ya decía yo, se pueden involucrar, pero ya existe en el mercado, esta información está ahí. Lo que tienen que hacer es saber qué preguntar, saber en dónde buscar. Si ustedes tuvieran que hacer solo una pregunta o la primera pregunta para tomar decisiones sobre una compañía, lo que tienen que preguntar es el precio objetivo. El precio objetivo es la estimación del precio al que pudiera llegar en función a una evaluación el precio de una compañía en un periodo de 12 a 18 meses hacia adelante. Ese es el precio objetivo. Y lo hace gente que se dedica y que está muy reconocida y que todo el día está involucrada con las compañías que sigue. A eso se dedica profesionalmente. Ese es el rendimiento probable. Entre más sea el rendimiento, mayor seguridad tienes en tener esa compañía. Oye, Carlos, ¿y eso en dónde lo encuentro? O sea, está muy bien, pero ¿en dónde encuentro eso? Bueno, a ver, hay diferentes plataformas que te ofrecen esta información. Una que yo les recomiendo es una compañía que se llama TipRanks. Aquí lo que hice fue sacarle una foto a mi celular en una aplicación que se llama así TipRanks, que tú bajas de manera gratuita. Esa es la aplicación, ¿sí? Puedes consultarla haciendo un portafolio o puedes consultarla directamente en internet. Ejemplo, si yo quisiera analizar la empresa de Amazon, yo pongo en Google Amazon Stock Price, que es precio es Amazon Stock, que es la acción de Amazon, Price Target, que es precio objetivo, y le pongo TipRanks. Entonces me va a llevar a una página como esta, y esta es la información que va a aparecer. Fíjense ustedes, en esta información, del lado izquierdo tienen Amazon, viene el comportamiento del precio de la acción en cierto periodo, y a partir de ahí viene la estimación, que son los precios objetivos. Viene el precio objetivo más optimista que hay en este momento en el mercado. Por ejemplo, hoy la acción que estaba en 170, la acción estaba en cierto precio. El precio objetivo más alto que hay para los próximos 12 meses son $200. El precio promedio de consenso, que es el que se toma, son $171. El precio más bajo es 118. Pero la gran mayoría coincide en que puede estar cercano su precio dentro de 12 meses a $171.
Eso significa que el potencial de alza de esta acción es del 49% en dólares. Fíjense, una acción como Amazon en este momento tiene un potencial de 49% en dólares. Si yo checo una acción como Walmart, por ejemplo, también al día de hoy, esa acción tiene un potencial del 14% en dólares. Ahí está el más alto, el consenso y el más bajo. Su precio objetivo es de 152.24. A ver, si yo tengo que escoger de qué compañía quiero ser dueño, entendiendo que las dos son compañías extraordinarias, por el valor que arroja su precio objetivo, pues obviamente es mucho más interesante Amazon, porque el potencial de Amazon es del 49% contra el 14% de Walmart. Es la primera pregunta. Otra vez, en la práctica, si a mí me dicen, oye, Carlos, pues es que fíjate que tal compañía se ve bien, a ver, aquí no se trata de se ve bien, es, oye, ¿cuánto es el potencial? Ah, bueno, pues aquí tiene el potencial que emiten una serie de expertos en el mercado. En esta misma aplicación tú puedes ver cuántos analistas a nivel global tienen una opinión profesional, en este caso de Amazon, y te aparece como aparece en la pantalla. Entonces resulta que en este momento, ¿no? Al 20 de octubre del 2020, existen 36 analistas internacionales que están dedicados a analizar y a evaluar a Amazon de manera muy estricta. Y de esos 36, 35, ¿sí? Que es el 97%, coinciden en que es una compra fuerte. Y su potencial de alza a nivel consenso pues es de un 49%. A ver, ¿a qué me refería yo con el margen de seguridad? Si tú te equivocas o si se equivoca el consenso, oye, estoy hablando de 35 personas que se dedican a esto con las mejores firmas. Aquí está el consenso de UBS, de Morgan Stanley, de las casas más grandes, de Goldman Sachs. Aquí están todos los grandes. Oye, se equivocan a la mitad. Pues en lugar del 50% te va a dar el 25%. Ese es tu margen de seguridad. Y por eso es que yo he mencionado, y vuelvo a mencionar hoy, que esta condición de corrección del mercado en este año, pues es una de las mejores oportunidades que a mí me ha tocado ver. En mis 35 años, muy pocas veces he visto potenciales arriba de 40%, pero muy pocas veces, ¿eh? No han sido ni 4 ocasiones en los 35 años que yo llevo, ¿ok? Entonces, si vamos al caso de Walmart, que ese era un potencial del 40%, aquí tienes 30 analistas, que no es una muestra menor. Y de aquí, de los 30, 23, que es el 77%, opinan de esta manera. Entonces, de todos modos, tienes una buena compañía. Ojo, su potencial es menor. Yo prefiero ser dueño de la otra que va a subir casi 50% que de esta que va a subir 14%. En esta aplicación yo puedo bajar diferentes compañías, me las va actualizando y aquí ven, por ejemplo, el potencial de una muestra de diferentes compañías. Está Apple, Adobe, Amazon, Builder, CMK, etcétera, etcétera. Muy interesante, ¿no? La otra gran pregunta, ya casi termino, pero es importante tener esta sesión, es el riesgo. A ver, cuando tú llevas a cabo una inversión, lo primero que tienes que saber es, oye, aunque no sea una garantía, ¿cuál es el potencial de rendimiento que tengo? Y la otra pregunta es, oye, ¿y qué riesgo tengo en esta decisión? O sea, si tú tomas una decisión y no preguntas cuál es tu potencial rendimiento y tu riesgo potencial, hijo, pues estás tomando una decisión con los ojos cerrados. Hay distintas maneras de entender el riesgo. Una, que es muy común, o la mayoría están asociadas precisamente con qué tanto se mueve una acción en el mercado. Esta es una medida que se le llama beta. La trato de explicar de esta manera. La línea gris oscura es lineal. Imagínense que es un índice. Entonces tú vas a tratar de ganarle a un índice. Por eso siempre te comparas, oye, ¿cuánto ganó el Dow Jones hoy? ¿Cuánto ganó el Dow Jones en la semana? ¿Cuánto ganó el Standard & Poor's en el año? ¿Cuánto ganó el IPC? Si tú tienes una acción, como el caso de la acción que está en azul, que se mueve de manera muy parecida al índice, dices que tu riesgo es menor, no tu riesgo de perder, el riesgo de que se separe demasiado de este benchmark o de este parámetro a vencer, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes un comportamiento muy parecido, dices que tu beta es igual a 1. 1 quiere decir se mueve casi igual, ¿ok? Se mueve casi igual. Si la beta es de más de 1, quiere decir que la acción se mueve mucho más que el movimiento del propio índice. En ese sentido es más difícil o es más volátil y en ese sentido es mucho más riesgosa. Y si se mueve menos de 1, quiere decir que tiene menos volatilidad y en ese sentido es también todavía más segura.
Entonces, 1 es, digamos, igual que el índice, debajo de 1 es menos volátil o menos riesgosa, y arriba de 1 en la beta es más riesgosa, ¿de acuerdo? Oye, ¿y eso dónde lo tengo? Bueno, pues también en un indicador, o en un sistemita, o en este tema de TipRanks, se van a estadística, y ahí aparece la beta de la acción. ¿Cómo lo aterrizo? A ver, déjenme ponerles un portafolio hipotético, en donde ustedes escogen 5 empresas. Lo estoy haciendo mal a propósito, ya les dije que el número mínimo es 6, pero para efectos de este ejercicio hoy, lo hago con 5. Y donde dice potencial, es equivalente al avance en los próximos 12 meses que les dio su precio objetivo que van a sacar de ahí. Y luego viene la beta, ¿ok? Entonces yo tengo 5 compañías y decido poner en cada una de ellas el 20%, que es esto de aquí. Pues si son 5 compañías, va a ser el 100% de mi portafolio. Lo que hago después es multiplico el potencial de cada acción por el peso, y luego multiplico la beta por el peso. Lo que hago después es sumo el potencial de cada una, y entonces mi portafolio, ya en el total, poniéndole 20% a cada uno, tiene un rendimiento potencial del 21% y tiene una beta ponderada del 1.2, ¿sale? Eso es lo que les decía a ustedes de hacer un portafolio, una diversificación inteligente. Aquí decidí ponerle a todos el mismo 20%, y hay mucha gente que dice, estoy diversificando porque le estoy poniendo el mismo peso. No. En un portafolio eficiente yo decido darle un peso diferente en función del rendimiento y de la beta. Pues vean aquí cómo la empresa D, que tiene un potencial de 40%, pues le pongo más del doble del 20%, le pongo el 50%. Y la acción B, que va a pagar el 15%, pero que tiene una beta muy baja, pues ahí le pongo el 25%. Ajusto para que me dé un peso del 100%, y solamente con esos cambios, el potencial ponderado cambia del 21% al 28%. Y el riesgo o la beta disminuye de 1.2 a 1. Entonces, vean ustedes cómo, tratándose de las mismas empresas, simplemente por las características de cada empresa, de su rendimiento y su riesgo, yo hago un portafolio mucho más eficiente. Si esto lo pongo en una gráfica, vamos a suponer que ustedes estén comparando contra el Standard & Poor's y que hipotéticamente el rendimiento esperado del Standard & Poor's fuera 17% el próximo año. Bueno, pues mi parámetro a vencer es el Standard & Poor's. Su rendimiento, que diría está en el eje horizontal, aquí estaría siendo 17%, está aquí, y la beta, como este es el que va a vencer, es 1, está aquí. Mi primer portafolio original que les acabo de presentar tenía una beta de 1.2, quiere decir está arriba de 1, entonces es más riesgoso. Pero su rendimiento estimado es mejor del 17, era del 21.2, entonces estaría aquí gráficamente. Pero cuando lo hice eficiente, la beta bajó, perdón, aquí dice 1.2, era 1 otra vez, entonces bajó a 1 y el rendimiento estimado subió a 28%. Entonces es todavía un mejor rendimiento que el original y que el índice. Entonces esta línea, que ustedes ven como una línea punteada, es lo que se llama una zona eficiente. Cuando yo armo un portafolio, calculo el rendimiento esperado, calculo la beta ponderada estimada y lo grafico, debo de estar aquí. Cuando yo estoy aquí, quiere decir que mi portafolio tiene un mejor riesgo y un mejor rendimiento que el propio parámetro a vencer. Pues me quedo hasta aquí. Aquí simplemente es un ejemplo de cómo en la realidad funciona. Este es nuestro portafolio del fondo SNX. La beta es de 1, el rendimiento es de 35%, pero para que vean ustedes en la práctica. Luego hay algunas recomendaciones que normalmente me dicen, bueno, Carlos, ¿y cuándo hay que vender? Se los dejo en esta lámina. Algo de filosofía patrimonial, y terminamos hoy con una cita, como siempre, lo digo, ¿no? Que tu meta hoy sea ganarle a tu mejor excusa. Muchísimas gracias, Jessica. Me pasé 5 minutitos, pero No pasa nada. era importante por el contenido de esta charla, que como le dije a todos, era muy poquito tiempo para un tema tan importante, pero espero que les sirva sobre todo, ¿no? Que les sirva bien. Claro que sí. Sí, Carlos, tenemos nada más 2 preguntas, a ver si puedes responder rápido. Aquí Fernando nos pregunta si nos puedes dar el nombre de la aplicación que mencionaste en el chat, por favor. Sí, es TipRanks. Viene aquí en la presentación que les voy a dar. Y aparece también ahí en el icono. Es una aplicación que pueden bajar. Funciona de manera muy sencilla. Se llama así TipRanks. Aquí está el logo, se los vuelvo a pasar. Así, TipRanks.
la buscan ahí en Apple Store, en donde sea, y la bajan y pues, empiezan a cargar las acciones o las empresas que les interesen y viene mucho de esta información. Muchas gracias. De hecho, por acá nos dicen que ya instalaron la aplicación, pero en Market no aparece el MX. ¿No Bueno, parece que, perdón? el MX. No entiendo. A ver, ahí lo que tienes que hacer una vez que está, tienes que dar tu acceso, te va a pedir la clave de la acción, o sea, es importante que sepan cuál es la clave de la acción, o pones el nombre de la acción o pones la clave y te vaya descargando la información de cada una de estas compañías, ¿no? Sí, bien. O sea, creo que se refieren a lo de México. Sí, justo al mercado de México. Es un buen punto. Sí, miren, este es un gran tema, no lo comenté. Híjoles, a ver, es más difícil muchas veces tener esta información para las empresas mexicanas por el tamaño del mercado. Les voy a ser honesto, muchas empresas mexicanas no tienen una cobertura global como las tienen otras. Y bueno, a ver, no quiero sonar aquí discriminatorio ni malinchista, ¿no? Mi forma de pensar es, oye, si tienes alguna complicación para encontrar de repente información de alguna compañía que esté en el país donde esté en el sector donde esté, hay tantas compañías y tantas oportunidades que yo no me estaría peleando por tratar de conseguir información de una compañía en particular, ¿no? O sea, a ver, si la vida te da limones, haz limonadas. Si tienes este tipo de información tan vasta, tan cómoda, tan importante y con tanta oportunidad y tantas empresas a nivel mundial, pues hagámoslo con lo que tenemos, ¿no? Bien, muchas gracias. Y por acá Sergio nos dice, ¿es indispensable contar con un asesor de inversiones o se puede invertir por cuenta propia para generar patrimonio? No, mira, yo creo que con la experiencia necesaria, probablemente sí lo puedes hacer. Para alguien que está iniciando, a ver, aquí es muy importante el tema de la experiencia, ¿no? Yo soy un convencido de que la experiencia es muy importante y aparte lo mejor de la experiencia es que puede no ser o no, o podrías no esperar a que las cosas te sucedan para que aprendas y entonces tu curva de aprendizaje sería muy larga. Entonces, la experiencia la puedes tener de terceros, ya sea leyendo o acercándote con alguien que lo haya tenido, y ahí es en donde creo que el asesor se vuelve bien importante, ¿no? Muchas aplicaciones, yo les diría, sobre todo con las que puedes operar, funcionan bien, pero lo que necesitas es tener el análisis y tener la experiencia al final del día. Yo les acabo de sugerir una aplicación en donde vienen 3 objetivos, pero al final del día hay cosas adicionales, o sea, no es tan fácil, por eso decía que no era una ciencia exacta. Yo siempre he hecho referencia a la similitud que hay de un médico con un asesor, ¿sale? Entonces es como si dijeras, oye, pues es que yo me puedo autorrecetar también, ¿no? O sea, si me siento mal puedo tomar algunas medicinas, pues igual y te funciona, pero estás corriendo un riesgo enorme. Lo mismo pasa con un asesor. Oye, ¿puedo intentarlo? Sí, pero estás corriendo, sobre todo por la falta de experiencia, un riesgo grande, ¿no? Y seamos muy honestos, o sea, oye, a ver, tienes el conocimiento, sabes cómo volar una compañía, te pueden dar unos buenos tips. Yo sí creo que es siempre bueno tener a alguien que te pueda estar ayudando con estos temas, ¿no? Gracias, Carlos. Y por acá Jaime nos dice, ¿para ti recomiendas los fundamentos de finanzas para aprender la beta o cuál recomiendas? Perdóname, Jessica, no entendí bien la pregunta. Recomiendo. Los fundamentos de finanzas para aprender la beta o cuál recomiendas. Ok, a ver, sí. O sea, me dicen, oye, o sea, a ver, hay una fórmula para la beta y tú puedes llegar a determinar la beta y puedes hacer tu fórmula, etcétera, etcétera. Y es más, puedes entrar a internet y puedes pedir la fórmula de beta y la puedes hacer. Y está todo el fundamento. Pero ya la tienes. O sea, yo diría, a ver, yo no me distraería en hacer un cálculo que ya un experto hizo la tarea. A ver, lo padre de esto, a ver si soy lo suficientemente claro, es, a ver, no necesitas tú tener la respuesta si no eres un especialista. Lo que necesitas es hacer la pregunta correcta. Lo que necesitas es saber cuáles son el tipo de información, cuáles son el tipo de variables que necesitas para tomar decisiones
y después darte cuenta que hoy, porque así no era hace algunos años, esta información ya está a manos llenas, pues a través de sistemas como Internet o aplicaciones. Entonces, solamente lo que necesitas es saber en dónde está, saber utilizarlos correctamente y armar una buena metodología de inversión. Y no quiero minimizar el trabajo, o sea, al final nosotros como analistas, nosotros hacemos nuestros modelos de evaluación, nosotros hacemos todo esto, ¿no? Porque somos profesionistas que manejamos un fondo. Pero al final del día, pues ya tienes hoy a tu disposición un grupo de cientos de analistas o de miles de analistas en el mundo que están trabajando y que pueden darte esa información. Eso no lo tenías antes, entonces aprovéchenlos. Hay gente que me dice, oye, está bien y podemos hacer un curso y sabemos cómo enseñar a generar tus propios modelos, pero realmente lo que es generar un propio modelo, para nosotros representa cada 3 meses estar bajando cientos de información de Bloomberg, llevar a nuestros modelos, estar hablando con las empresas, estar revisando, esa es nuestra chamba. Y estamos todavía en eso. Entonces, si te gusta y te quieres especializar y te quieres dedicar a eso, pues sí. Pero al final del día, si ya tienes la información ahí y ya te la están dando, simplemente utilízala. Utilízala. ¿Ok? Muchísimas gracias, Carlos. Pues ya se nos acabó el tiempo. Por aquí nada más nos comentan que es una excelente presentación y ojalá pudieras darnos una plática enfocada en creación de portafolios. Entonces, lo vamos a tener en cuenta. Y también por acá nos están pidiendo si nos puedes compartir la presentación para ver si podemos tenerla. ¿Ok? Y pues nada más. Muchísimas Ok. gracias por tu tiempo. Y pues gracias igual a todos los que se unieron. Recuerden que se queda grabada la sesión para que la consulten las veces que ustedes lo deseen. Y pues nada más. No sé si quieras agregar algo, Carlos. No, nada más, simplemente felicitar a todos por el interés. Lo he platicado en otras ocasiones. Tenemos un tema bien importante por delante, que es un tema de creación de cultura financiera. Creo que sí hace la diferencia. Pero para que esto funcione tiene que haber 2 partes, ¿no? Tiene que haber instituciones como Actinver que estén procurando este tipo de esfuerzos y tiene que haber gente interesada del otro lado que realmente le interese. Esta ha sido la alternativa para construir patrimonios de la forma correcta. No es una apuesta, no es un juego, no es un tema de corto plazo, y no es tan complicada como muchas gentes creen, ¿no? De verdad, muchas felicidades por interesarse en esto, que sí puede hacer la diferencia en el tiempo. Sí puede hacer la diferencia en el tiempo. ¿Okay? Claro que sí. Gracias, Jessica. Un saludo Muchas para todos. gracias. Y cuenten con la presentación. Te la hago llegar, Jessica. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye.